Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy, mis queridos seguidores? Espero que estén de maravilla, rebosantes de energía y listos para sumergirnos en el fascinante mundo de la farándula turca. Porque hoy, amigos y amigas, vamos a desmenuzar un tema que nos tiene a todos al borde de la silla, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la esperanza a flor de piel. Sí, lo han adivinado. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no me he equivocado, no estoy hablando de un reencuentro casual en un evento o una foto juntos en el pasado, estoy hablando de una posible, muy posible, reconciliación. Una segunda oportunidad para la pareja que nos hizo suspirar, soñar y creer en el amor, en el set de Love is in the Air, la serie que conquistó corazones en todo el mundo. Ya sé lo que están pensando, ¿otra vez, en serio? ¿Otro rumor más? Y sí, lo entiendo. Hemos tenido nuestros altibajos, hemos navegado por un mar de especulaciones, hemos analizado cada like, cada comentario, cada gesto. Pero esta vez, amigos míos, siento en lo más profundo de mi ser que la cosa va en serio. Que hay algo diferente en el aire, algo que va más allá de simples encuentros casuales o fotografías sospechosas. Esta vez la historia tiene un sabor distinto, un ingrediente secreto que podría cambiarlo todo, un detalle crucial que podría marcar un antes y un después en la historia de Hande y Kerem. Y por supuesto ese ingrediente secreto, esa condición que podría ser la clave de su reconciliación, es precisamente lo que vamos a desentrañar a lo largo de este vídeo. Así que si eres un fiel seguidor de Love is in the Air, si te sabes de memoria cada escena, cada diálogo, si has suspirado con cada beso y te has emocionado con cada momento de Hande y Kerem en pantalla, este vídeo es para ti. Si sigues de cerca la vida de ambos actores, si te has deleitado con cada rumor, cada foto, cada rumor, este vídeo es para ti. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en el universo de la farándula turca, vamos a analizar las pistas, a especular con fundamento, a interpretar cada gesto y sobre todo, a disfrutar de este culebrón que nos tiene a todos enganchados como una buena serie turca. Y antes de que nos adentremos en este fascinante laberinto de rumores y especulaciones, ya saben, si son nuevos por aquí, si es la primera vez que se cruzan con mi canal, no se olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones y darle un buen like a este vídeo si les está gustando. De esta forma, no se perderán ni una sola novedad sobre sus celebridades favoritas. Y así juntos podremos seguir este apasionante culebrón. Y ahora sí, vamos a lo que nos importa. Vamos a desentrañar el misterio de Hande y Kerem. Empecemos por el principio como manda la tradición, como lo hacen los buenos narradores de historias apasionantes. Todos recordamos con cariño y nostalgia la mágica historia de amor que surgió entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, ¿verdad? Esa chispa innegable, esa conexión evidente, esa química arrolladora que traspasó la pantalla y nos hizo creer, a muchos, en el amor verdadero. La química, la complicidad, la conexión entre Hande y Kerem era palpable. Era algo que se sentía en el ambiente, que se veía en sus miradas, en sus sonrisas, en la forma en que se complementaban. En la pantalla eran Eda y Serkan, dos personajes que nos hicieron reír, llorar, emocionarnos y sobre todo, creer en el amor. Fuera de la pantalla eran Hande y Kerem, dos personas que se enamoraron, que vivieron un romance intenso y apasionado, que nos demostraron que el amor puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar. Fueron una de las parejas más queridas y aclamadas del panorama turco, una de las más fotografiadas, y su relación, que traspasó la ficción, cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su relación además nos regaló momentos inolvidables, declaraciones de amor públicas, fotografías que nos hacían suspirar y desear lo mismo para nosotros. Su historia de amor, por supuesto, no estuvo exenta de desafíos. Pero el amor que sentían el uno por el otro era tan fuerte que parecían capaces de superar cualquier obstáculo. Lamentablemente, como sucede en muchas historias de amor, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. La noticia de su separación, como era de esperar, nos rompió el corazón a muchos de sus seguidores. La tristeza se apoderó de nosotros, y la esperanza de verlos juntos para siempre se desvaneció, al menos por un tiempo. La ruptura, como suele suceder en estos casos, estuvo rodeada de misterio, de especulaciones, de rumores que volaban de un lado a otro como hojas en el viento. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, no tardaron en hacerse eco de la separación. Rumores de incompatibilidad, de diferencias en sus estilos de vida, de posibles terceros en discordia, las especulaciones fueron constantes y alimentaron la curiosidad del público. Y claro, al ser
Personalidades tan mediáticas, cada paso, cada like, cada comentario de ambos era analizado con lupa por los medios y por los fans, que esperaban ansiosamente cualquier indicio de reconciliación o de nueva pareja. Los fans, que tanto habían vibrado con su historia de amor, se sintieron desilusionados y tristes. Después de la ruptura, Hande y Kerem siguieron sus caminos por separado. Ambos, como era de esperar, se enfocaron en sus carreras, en sus proyectos personales, en tratar de reconstruir sus vidas. Hande, con su belleza y su talento innatos, ha continuado cosechando éxitos en la actuación, protagonizando nuevas series y películas que han cautivado a audiencias de todo el mundo. Kerem, por su parte, sigue siendo Kerem con su encanto natural, su carisma, su talento indiscutible y su sonrisa que enamora a cualquiera. Kerem además ha seguido trabajando en su carrera actoral, demostrando su valía en cada proyecto que emprende. Ambos han demostrado ser profesionales comprometidos, talentosos y trabajadores, que no se han dejado vencer por la adversidad y que han sabido seguir adelante con sus vidas. Han tenido otras relaciones, han sido relacionados con otras personas, pero a pesar de todo, la llama de la esperanza, amigos míos, nunca se apagó del todo en el corazón de sus seguidores más fieles. La esperanza de verlos juntos de nuevo, de que el amor pudiera resurgir, de que pudieran encontrar la felicidad juntos. ¿Y ahora, qué ha pasado? ¿Por qué estamos hablando de reconciliación? ¿Por qué la esperanza ha vuelto a florecer en nuestros corazones? Pues bien, las pistas se han ido acumulando y la verdad es que son bastante contundentes. Hemos visto fotos de ambos en el mismo lugar, en el mismo momento, aunque no juntos en la misma foto. Hemos visto indirectas en redes sociales, comentarios en publicaciones, me gusta en fotos que nos han hecho pensar que se están enviando mensajes subliminales, que se están recordando mutuamente. Y sobre todo hemos escuchado rumores provenientes de fuentes muy confiables, fuentes cercanas a su entorno, que aseguran que algo se está cociendo entre ellos, que algo está pasando entre Hande y Kerem. Fuentes que afirman que están en contacto, que se ven, que se hablan. Pero, ¿qué es lo que hace que esta vez sea diferente? ¿Qué es lo que nos hace creer que esta vez sí podría ser la definitiva? ¿Qué es lo que nos da esa esperanza que tanto anhelamos? La respuesta, amigos míos, es la condición. Y es aquí donde la historia se pone verdaderamente interesante, donde el culebrón turco toma un giro inesperado y apasionante. Según las fuentes, y repito, fuentes muy cercanas al entorno de ambos, hay una condición que Hande le habría puesto a Kerem para darle una segunda oportunidad. Y no es una condición cualquiera. No se trata de un cambio de imagen, de un nuevo coche o de una declaración pública de amor. Se trata de algo mucho más profundo, algo mucho más importante, se trata de un compromiso con el crecimiento personal, con la madurez, con la transformación. Hande, al parecer, habría pedido a Kerem que trabajara en ciertos aspectos de su vida, que demostrara que ha madurado, que ha aprendido de sus errores, que está dispuesto a cambiar y a mejorar como persona. No es solo que la quiera de vuelta, quiere un Kerem mejor, más maduro, más comprometido con la relación y con el futuro. Quiere un Kerem que haya aprendido de sus errores del pasado, que haya reflexionado sobre ellos, que haya hecho un análisis profundo de sus acciones y que esté dispuesto a hacer lo necesario para no volver a cometerlos. Quiere un Kerem que sea capaz de comunicarse de manera efectiva, que sepa expresar sus sentimientos y que sea capaz de escuchar y comprender los sentimientos de ella. En resumen, Hande quiere un Kerem que sea un hombre completo, maduro y que esté dispuesto a construir una relación sólida, basada en el respeto, la confianza, la comunicación y el amor. ¿Y qué significa esto? Pues significa que la reconciliación no sería algo superficial, algo pasajero, algo impulsivo. Significa que ambos están dispuestos a poner de su parte, a trabajar en la relación, a superar las posibles dificultades que puedan surgir. Significa que la reconciliación, si llega a concretarse, sería algo construido sobre bases sólidas, sobre el crecimiento personal y la madurez de ambos. Significará que ambos han aprendido de sus errores, que han reflexionado sobre el pasado y que están listos para afrontar el futuro juntos, de una manera más consciente y responsable. Ahora bien, ¿cómo se ha tomado Kerem esta condición? ¿Ha aceptado el reto? ¿Está dispuesto a hacer lo que sea necesario para reconquistar a Hande? Pues, según las mismas fuentes, Kerem ha aceptado el reto. Se ha comprometido a mejorar, a crecer, a demostrarle a Hande que está dispuesto a hacer lo que sea necesario por reconquistarla y por construir una relación duradera y feliz. Kerem, al parecer, ha comprendido la importancia de esta condición.
Oni ha aceptado el desafío con entusiasmo y determinación. Está dispuesto a demostrarle a Ande que es capaz de cambiar, de madurar y de convertirse en la persona que ella necesita y que él mismo quiere ser. Y esto, amigos míos, es lo que realmente nos da esperanzas. Porque una relación, para que funcione, necesita de compromiso, de esfuerzo, de ganas de ambos lados. Necesita que ambas personas estén dispuestas a dar lo mejor de sí mismas, a trabajar en equipo y a superar los obstáculos que puedan surgir en el camino. Una relación exitosa requiere amor, respeto, confianza, comunicación y compromiso. Y si Ande y Kerem están dispuestos a trabajar en todos estos aspectos, las posibilidades de que su reconciliación funcione son mucho mayores. Pero ¿cómo sabemos que Kerem está cumpliendo con esta condición? ¿Cómo podemos estar seguros de que está trabajando en su crecimiento personal y en su madurez? Pues aunque no tenemos pruebas contundentes, aunque no tenemos la certeza absoluta, sí hemos notado algunos cambios en su actitud, en sus declaraciones, en sus redes sociales. Parece más reflexivo, más introspectivo, más dispuesto a hablar de sus sentimientos, más abierto a compartir sus experiencias y sus emociones. Parece que ha dejado atrás algunas actitudes del pasado y que está enfocado en su crecimiento personal y en su bienestar emocional. Y por supuesto, no podemos obviar el hecho de que ambos han sido vistos en los mismos lugares, aunque, repito, no juntos. Esto, en el mundo de la farándula, es un indicativo muy fuerte. Es un claro signo de que están manteniendo contacto, de que se están viendo y de que están pasando tiempo juntos, aunque de manera discreta y privada. Además, no podemos olvidar que Ande y Kerem, a pesar de la ruptura, siempre han mantenido una relación cordial. Nunca ha habido peleas públicas, ni declaraciones negativas el uno sobre el otro. Esto, en el mundo de las celebridades, es algo que hay que valorar mucho. Significa que a pesar de todo, siempre ha habido respeto, cariño y un deseo de mantener una buena relación. Esta cordialidad es un factor importante porque demuestra que a pesar de las dificultades, siempre ha habido un sentimiento de aprecio y de respeto mutuo. ¿Y qué más podemos esperar? ¿Cuándo sabremos la verdad? ¿Cuándo podremos confirmar o desmentir estos rumores? Pues sinceramente no lo sé. Los tiempos de la farándula son impredecibles. La información fluye y cambia constantemente. Los rumores se multiplican, las especulaciones se disparan. Pero lo que sí sé es que la espera nos tiene a todos con el corazón en un puño. La ansiedad, la emoción, la expectativa. Todo se mezcla en un cóctel de sentimientos que nos mantiene pegados a las pantallas y a las redes sociales, esperando ansiosamente cualquier novedad. Y yo personalmente estoy cruzando los dedos, como todos ustedes, para que esta reconciliación se materialice. Creo que Ande y Kerem hacen una pareja maravillosa, que se complementan a la perfección y que tienen una química inigualable. Me encantaría verlos juntos de nuevo construyendo una nueva historia de amor, más madura y más sólida. Pero lo más importante por encima de cualquier rumor y especulación, es que ambos sean felices. Que encuentren la paz, el amor y la felicidad, ya sea juntos o por separado. Que encuentren la persona que los haga sonreír, que los apoye y que los haga sentir completos. Y si deciden estar juntos, que sea porque realmente se aman, porque realmente se complementan, porque realmente quieren construir una vida juntos, basada en el respeto, la confianza, la comunicación y el amor incondicional. Que sea un amor que los impulse a crecer, a mejorar y a ser mejores personas cada día. Así que en resumen hemos hablado de la posible reconciliación de Ande Erçel y Kerem Bürsin, de las pistas que nos dan esperanzas, de la condición que Ande le habría puesto a Kerem, y de las expectativas que tenemos todos los fans. Hemos analizado las fotos, los comentarios, los rumores. Hemos especulado, hemos soñado, hemos suspirado. La verdad es que la historia de Ande y Kerem es una de esas historias que nos tocan el corazón, que nos hacen creer en el amor verdadero, en la posibilidad de las segundas oportunidades, en la capacidad de las personas para cambiar y para crecer. Es una historia que nos recuerda que a pesar de las dificultades y de los obstáculos, el amor siempre es posible, siempre es viable. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya dado un poco de esperanza y de ilusión. Recuerden que estos son solo rumores y especulaciones, pero la ilusión es lo último que se pierde, y la esperanza es lo que nos mantiene vivos. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por llegar hasta el final, por escucharme y por compartir conmigo esta emoción, esta expectativa, este deseo de que Ande y Kerem encuentren la felicidad.
Me encanta saber que hay tanta gente interesada en estos temas y me encanta compartir con ustedes mis opiniones y mis análisis. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem volverán? ¿Les gustaría que volvieran? ¿Qué les parece la condición de Ande? ¿Qué esperan de esta posible reconciliación? Cuéntenme todo. Me encanta leerlos y responderles. Me encanta saber lo que piensan, lo que sienten, lo que esperan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, si les dio un poquito de alegría, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y activen la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos seguidores. Hasta la próxima. Y que viva el amor, la esperanza y las segundas oportunidades. Chao.